Tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y quiero que me permitan orar primero. Señor Jesús, tú has sido un Dios bueno en gran manera. Señor, al escuchar todas las cosas que tú permites, Señor, que hagamos en tu nombre, Señor, solamente me maravillo y puedo darte gracias porque tú has sido bueno con esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a que sigamos haciendo lo que tú nos has mandado hacer, para que cuando tú vengas nos halles haciendo así, Señor, y nos permitas entrar al gozo tuyo, Señor, por la obediencia y la fidelidad a ti. Señor, ahora que tu palabra va a ser expuesta, yo te pido que me escondas detrás de ti, Señor, que no sea yo visto, mas que tú seas visto de toda la congregación y que tus palabras, Señor, lleguen a cada corazón, que tu palabra penetre hasta lo profundo, Señor, que incluso las intenciones del corazón las saque a flote, Señor, para que esta pueda ser allí la obra para la que tú la envías. Danos a nosotros humildad, Señor, y permite que nosotros nos pongamos a tus pies diciendo, Señor, haz en nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí quiero pedirle que se pongan sobre sus pies, porque voy a leer el texto que va a servir de base. Generalmente acostumbro a ir leyendo verso tras verso y comentando lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero hoy quiero hacerlo de manera diferente. Quiero que leamos todo el texto y entonces pasemos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero que abran su Biblia en el libro de los Salmos y vamos a estar en el 27. Salmos 27. Yo he estado toda la semana leyendo este texto y ha sido una palabra que ha ministrado a mi corazón y que yo espero que sea también para ustedes en esta mañana. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado
si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Aleluya, pueden sentarse, hermanos. Qué maravillosa palabra es esta que encontramos aquí en el Salmo 27. Es, hermanos, una expresión del carácter y de la personalidad del rey David. Saben, el rey David, no quiero compararme yo, quisiera que todos nosotros, como cristianos, tomáramos el personaje de David como un personaje al cual podemos fácilmente relacionarnos. ¿Por qué digo esto? Porque David era una persona que había experimentado el favor de Dios sobre su vida. No era ni siquiera el primogénito de su casa. Sin embargo, Dios le escogió. Esa es la historia de muchos de nosotros que aquí estamos. Sin ser personas de renombre, sin ser personas de grandes logros, aunque los haya. Pero en sentido global, en sentido genérico, la mayoría de nosotros éramos personas que no teníamos ninguna clase de elemento que nos hiciera sobresalir. Sin embargo, desde allí, desde el lugar escondido donde tú estabas, los ojos del Señor te miraron y te escogieron y te llamaron y te ungieron para su gloria y para su honra. Y David había palpado este amor de Dios. David había palpado el ser escogido y ungido como rey de Israel. Pero cuánto más también había sentido el poder de Dios en su vida. Hermanos, saben que siendo un joven que ni siquiera tenía entrenamiento militar, pudo vencer al mayor de los enemigos de Israel, un gigante que atemorizaba a los escuadrones y a todo el ejército del pueblo de Dios, que por meses estuvo burlándose de ellos y de los más poderosos guerreros. Y él, en el nombre, como él mismo expresó, de Jehová de los ejércitos, no contando con fuerzas humanas, no contando con espada ni con lanza, se enfrentó a este gigante y lo venció. Una vez más podemos relacionarnos. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida y en mi vida que hacen que nosotros tengamos necesariamente que reconocer que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios fuerte, que Él es un Dios vivo y un Dios real? Pero a la vez que David había experimentado esto, era un hombre que luchaba contra pasiones terrenales. Era un hombre que bajo ninguna circunstancia podría ser llamado un hombre perfecto. Y hoy en la escuela dominical se habló de eso, de cómo nosotros queremos buscar y anhelamos esa perfección porque nuestro Dios es un Dios perfecto. Sin embargo, decía la instructora, la facilitadora en esta mañana, de que esa perfección la alcanzaremos cuando Cristo venga, porque nada imperfecto va a entrar en los cielos. Pero sabemos que mientras estemos aquí sometidos a estas presiones y pasiones juveniles, pero también pasiones carnales, muchos de nosotros vamos a caer y vamos a ceder a esas tentaciones. Y eso lamentablemente va a traer en nosotros la tristeza de no poder agradar a nuestro Dios al 100% como queremos. ¿Saben? Y yo veo mi vida, y quiero que tú visualices la tuya, como una persona que conoce al Dios verdadero,
que ha probado las mieles del poder y de la unción de Dios en su vida, pero que tiene una lucha diaria contra varios frentes abiertos, contra tu propia carne, contra la debilidad, contra tu propia concupiscencia y también contra un enemigo declarado que tenemos una vez que declaramos al Señor como Rey y soberano de nuestra vida. Y esto definitivamente que presenta a veces un panorama como difícil. Hermanos, en este mundo nosotros tenemos que enfrentar muchas aflicciones. Ahora mismo acaba de pasar una catástrofe tremenda en Nepal, un terremoto que ha ocasionado, se pudieran contar en miles, me parece ya, los muertos. Y esto necesariamente está provocando la ayuda de las iglesias a nivel global, a nivel mundial. Pero recientemente también compartí acerca de las matanzas de cristianos que se están dando en países de África. También con el establecimiento de este grupo terrorista llamado ISIS. Semana tras semana se pueden ver en YouTube las ejecuciones de cristianos. Tanto que se han levantado la voz de cristianos en los Estados Unidos, una de las naciones que militarmente tiene el poderío para intervenir en alguna de esas situaciones, voces que piden que se defiendan a los cristianos allí. Realmente, hermanos, son panoramas difíciles. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la reacción de un cristiano ante tanta adversidad? Miren, porque quizás yo dije que nos íbamos a relacionar todos, pero si yo empiezo a hablar de Nepal, de Kenia, de ISIS, quizás ninguno de ustedes pueda relacionarse con eso. Pero ¿qué tal lo que diariamente tú tienes que enfrentar en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, contigo mismo, cuando estás solo, cuando nadie te ve? Esa lucha a veces va desgastando nuestras fuerzas hasta el punto que llega a desanimarnos. Y cuando nos desanimamos y perdemos el gozo de hacer la voluntad del Señor, estamos débiles. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermanos, y eso lo conoce el enemigo también, que él conoce la palabra. Por eso es que trata sobremanera, más que hacerte caer en pecado, lo primero que intenta es robarte el gozo. Porque sabe que cuando te roba el gozo, estás débil y puedes caer fácilmente a las tentaciones y en pecado y fallarle al Señor. Y saben, David era un experto, un profesional en estas áreas. David tenía enemigos físicos que rodeaban. Es más, David debió enfrentar un enemigo dentro de su propia casa. Qué difícil cuando el enemigo está en la casa. Hollywood una vez hizo una película Durmiendo con el enemigo. Qué difícil se hace. Sin embargo, amados hermanos, hoy yo no vengo a detenerme en este tétrico panorama. Hoy yo quiero traer buenas nuevas a tu vida, porque quiero provocar en ti una decisión firme hoy de levantarte y marchar hacia lo que Dios ha dicho de ti, sin importar todos los obstáculos que se levanten, porque si no hay obstáculo, hermanos, es porque estamos caminando en el camino equivocado. Porque en el camino del Señor, ciertamente, se van a levantar oposiciones, va a haber obstáculos, va a haber muros que tenemos que derribar y tenemos que encontrar en el Señor la fortaleza
para hacer lo que tenemos que hacer. De manera de que habiendo hecho eso, el Señor nos premie con su salvación. ¿Saben? La cual ya Él ganó de antemano para ti y para mí. Que tú y yo solamente debemos mostrar esa decisión firme. Y el rey David tenía 3 pasos en sus conversaciones con el Señor que siempre transitaba. Y que este Salmo 27 lo refleja de una manera tan digerible que quiero tomarlo hoy de ejemplo. El rey David aprendió a no mirar el problema que le asediaba, sino en primer lugar mirar al Dios sobre todas las cosas, al Dios todopoderoso, a Jehová el fuerte y valiente, el grande en batalla, a Jehová de los ejércitos. Por eso utilizaba tanto esta expresión que utilizó contra Goliat: yo vengo contra ti, como dijo. Sí, pero ¿en el nombre de quién? De los ejércitos. Porque reconocía el poder de Dios sobre todas las cosas. Y él primero establecía eso. Hermanos, lo que pasa es que muchas veces tú y yo empezamos por lo que tiene menos importancia. Empezamos a justificar la razón de nuestra tristeza. Empezamos a espiritualizar el desánimo que sentimos. Empezamos a sacar de nosotros el orgullo. Hermanos, y no es coincidencia que el Señor haya estado hablando lo que ha estado hablando las últimas semanas. La última vez que prediqué hace 2 semanas hablamos de revestirnos del nuevo hombre, habiéndonos desvestidos del viejo. Entonces ese orgullo que te hirieron está muerto. Ya no hay por qué sacarlo. Y siempre empezamos por allí, hermanos. Cuando lo que debiéramos primero es establecer la soberanía de Dios sobre toda circunstancia, sobre toda necesidad que haya en nuestras vidas. Y este es el primer paso que el rey David hizo. Vamos a verlo ahora en el Salmo 27. El primer paso es establecer la soberanía y el poder de Dios sobre toda circunstancia y situación. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Hermanos, no hay una cosa que cree más ansiedad que usted caminar al oscuro. Imagínese que usted esté en una situación donde hay precipicios a un lado y a otro, y que le toque a usted caminar por un camino angosto, es decir, estrecho, y que de pronto se apaguen todas las lámparas. Ya era difícil mantener el equilibrio en el camino estrecho, pero a oscuras se hace todavía mucho más difícil. Pero ¿qué pasa tan pronto se apaga esa luz? Que crea una ansiedad en su vida que hace que sea más fácil perder el equilibrio e irse de boca. Y el rey David sabía eso, pero sabía que él no tenía la necesidad de caminar a oscuras, porque en él estaba la luz. De hecho, era conocido entre los guerreros de Israel como la antorcha de Israel. Pero quería significar que su luz era prestada, que no era luz propia como la del sol, que su luz era más bien como la de la luna, que era un reflejo de la luz del Dios Todopoderoso que había vencido y que iba delante de él como poderoso gigante. David establece, antes de hablar de su problema, antes de hablar de los obstáculos, antes de hablar de la herida que te han provocado, David levantaba al Señor. Hagamos lo mismo. Él es mi luz y mi salvación.
Y entonces se dice a sí mismo, ¿por qué habría de temer? Hermanos, si está claro el camino, si la luz resplandece delante de ti, no hay temor, no hay ansiedad y por tanto puedes caminar con seguridad hacia lo que Dios te ha hablado. Y va más allá y dice, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Hermanos, ¿usted cree que en una película de esas de Hollywood el protagonista tiene que grabarla con miedo? ¿Usted cree? Lo primero, que el prota nunca muere. Segundo, sabe que están grabando una película. Es lo mismo. Si tu vida está segura en el Señor, si Él dio su vida por ti, si Él es la fuerza de tu vida, no hay razón para temer. Anda confiadamente y alcanza lo que Él para ti ha declarado. Y va más allá. Habla de la intervención divina en la resolución de los problemas. Dice el rey David en el verso 2, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente ahora, perdón, debí decir que las tengo las dos de manera paralela, voy a estar leyendo indistintamente, tanto la Nueva Traducción Viviente como la Reina Valera 1995. Dice el verso 2, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Ayúdeme a identificar algo. Dice que cuando los malvados vayan a devorarlo, David los hará tropezar y los hará caer. ¿Seguro? Vamos a buscarlo en Reina Valera 60 o 95. Vamos a ver. ¿Qué tal? Yo lo tengo aquí. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, no hubo intervención de David. Pero a veces tú y yo queremos luchar una guerra que no nos corresponde. Hermano, ¿te gusta lidiar con ese problema? Ay, pastor, ¿cómo te va a decir eso? Yo quisiera que ese problema sea quitado de mí. Si yo vivo el día entero arriba de ese problema y le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Hermanos, porque muchas veces tú y yo no entendemos cómo funcionan las cosas en el Señor. Y queremos nosotros tomar en nuestras manos porque no nos gusta depender, ceder el control. Y David, eso era lo que lo hacía especial. Que no venía delante de Dios y decía, yo soy David, el rey de Israel. Aquel de quien se decía que David mató a los, que Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. No, él venía y decía, Jehová es la fuerza de mi vida. Y cuando se levanten contra mí, los que quieran hacerme daño, van a tropezar y a caer, porque Dios mismo intervendrá de manera milagrosa. Hermanos, quien pelea por ti es el Señor. De verdad que hay personas que le gustan. Yo no sé si es por la tradición que tenemos como dominicanos, que aquí no hubo uno que no celebrara allá veneno. Nos gusta y todavía tú le dices a alguien, ¿cómo tú estás aquí en la lucha? Y yo le digo, bueno, pues tú estás bien, pues ya veneno se hizo rico con la lucha. Hermanos, déjale la lucha al Señor.
y dedícate tú a hacer lo que Él te ha mandado hacer, para que veas cómo tus enemigos tropiezan y caen sin tú hacer nada. Quiero resaltar algo, porque aquí en la versión Reina Valera 95 y 60 también, habla de 3 tipos de estos enemigos, que nosotros utilizamos los términos como sinónimos. O sea que yo creo que mencionando uno solo hubiéramos logrado el objetivo, y la Biblia se esfuerza en mencionarlos a cada uno de ellos. Y yo quiero resaltar, para que si hoy en día tú puedes reconocerlo en tu vida, inmediatamente recuerdes que la lucha no es contigo, sino con el Señor, y le dé la espalda a ese enemigo y clames a tu Dios. Habla primero de los malignos. Hermanos, es increíble la definición que yo encontré de maligno buscando en el diccionario. No sé dónde la puse. Aquí está. Santo es el Señor. Dice, el maligno es aquel que es propenso a pensar u obrar mal. Que es propenso a pensar u obrar mal. Hermano, ¿usted ha visto alguna vez una persona que todo lo que usted le dice lo toma mal? Y que a veces usted está procurando bendecirle y hacerle un bien, e inmediatamente dice, algo quiere este hacer. No puede ser tan bueno. Tú vas a ver, cuando yo voltee la espalda me va a clavar el cuchillo. Hermanos, hay personas que están llenos de malicia. Y se puede aplicar allí lo que dice el dominicano, de que el ladrón juzga por su condición. Que todo lo que les llega a ellos los motiva, o tienen una preconcepción de que todo está inclinado al mal. Hermanos, ante esas personas no podemos nosotros entrar en distensiones y discusiones. Tenemos que hacer como David, de ir y declarar la soberanía y el poder de Dios sobre esa vida. Habla de los angustiadores. Hermanos, una definición de angustia es aflicción. Y hay personas, y en eso se diferencian de los malignos, en que sin querer son una fuente continua de aflicción para ti. ¿Tú no has visto eso? Un hijo desobediente es para una madre una fuente de angustia. Un esposo mal hablado es para la esposa, cada vez que hiere su estima y amor propio, una fuente inagotable de angustia. Un vecino de esos que son, ¿cuál sería la palabra? Agitadores, se pueden convertir en una fuente de angustia. Nosotros tenemos un problema en nuestra casa de que no tenemos dónde estacionar los vehículos y se parquean en las calles. Y ahí no molestan a nadie, pero una vecina de pronto se le tomó que no quería que se estacionaran frente a su casa. Ya no tiene carro, pero no quería que se estacionaran frente a su casa. Y uno se estacionaba ahí y le dejaba una carta. Y eso se convirtió en una fuente de angustia para nosotros, porque no sabíamos cuándo íbamos a salir y encontrar una carta pegada en nuestro vidrio. Y decidimos mejor no estacionarnos allí. Y cuando tomamos esa decisión y la hablamos como familia, ese domingo se terminó el culto temprano y llego a mi casa y, oh sorpresa, ella tenía una fiesta y estaba mi casa llena de vehículos de ella parqueados. Hermano, y yo llegué y no dije nada, me reí y dije, wow, qué bueno es Dios. Y entré a mi casa y ella salió de una vez a mover a todo el mundo.
porque se sintió al descubierto. Entonces, eso se puede convertir en un angustiador para tu vida y no ganas nada tratando de luchar esa guerra por ti mismo. Establece la soberanía y el poder de Dios. Y el tercero, ya están los enemigos declarados. Nosotros tenemos un enemigo a muerte. El Señor los reprenda. Y contra él también. No veo cómo cristianos se entran en una batalla. Y ahora yo te digo, y tú me dices, y tú me hiciste. Ahora me toca a mí. Ahora es... No, hermano. Yo con él no quiero hablar. Quiero hablar con el Señor. Y digo, Señor, toda autoridad, toda potestad te ha sido dada. El enemigo ha sido puesto por estrado de nuestros pies. Por eso yo vengo a tu presencia, donde sé que no puede tocarme, que no puede hacerme daño. ¿Me dicen amén, hermanos? Es más fácil. Eso es lo que quiero, que a partir de hoy podamos tomar la decisión de hacer como David. Por eso entonces él tenía seguridad en el Señor. Y por eso podía decir frases como esta, tan contundentes. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa seguridad solamente la da poner al Señor sobre todo, donde le corresponde estar. Solo que tú tienes que reconocer eso. Pero nosotros, como queremos poner nuestra seguridad en nuestras propias fuerzas, 4 soldaditos de los verdes frente a nosotros nos hacen atemorizarnos. Me fui muy lejos atrás. ¿No conocen los soldaditos verdes eso? Está bien, para los muchachitos de ahora, nos ponen 4 G.I. Joe enfrente de nosotros y estamos temblando. Ay, Dios mío, ahora sí. Ya sí que de esto no salgo. Sin embargo, cuando hemos reconocido el lugar que le corresponde al Señor, podemos decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En segundo lugar, David era un hombre que reconocía no solo el lugar que le pertenecía a Dios, sino que sabe dónde Dios había dicho que era el lugar para David. El segundo punto, hermanos, en manejar todas estas adversidades es reconocer que debemos estar donde Dios ha declarado que debemos estar. Miren, esto es tan real en la vida de David que cuando el pueblo de Israel estuvo en guerra y la lógica decía que si el pueblo está en guerra, el rey debía estar en la guerra, y él se quedó en palacio y estando en el lugar donde no le correspondía estar, miró caminando por los balcones del palacio y vio a una hermosa mujer llamada Betsabé. Y el estar en el lugar donde no debía estar hizo que David cayera en pecado y que muriera su hijo. Hay consecuencias, hermano. Cuando tú y yo le fallamos al Señor, hay consecuencias. Ahora, ¿dónde es que el Señor ha dicho que nos conviene estar? David sabía eso. Vamos a ver lo que dice el Salmo 27 en el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Ustedes notan que está priorizando. ¿No lo notan en esa expresión? Porque si tú tuvieras una cosa
que pedirle a Dios, ¿cuál sería? No me digas ahora, piénsalo bien. Si el Señor viniera delante de ti y te dijera, voy a conceder una cosa que me pidas, ¿cuál sería? Wow, ni yo había pensado eso. ¿Cuál sería, hermano? ¿Cuál sería? Cierra tus ojos un minuto. Si el Señor te preguntara, te dijera, voy a concederte una cosa, ¿qué le pedirías? Mira lo que David expresó. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Él. Pero saben, hermano, la mayoría de nosotros, cuando alguna de estos obstáculos y adversidades con las que inicié la introducción, y que no voy a volver a presentar ese panorama tan tétrico, lo primero que hacemos es que sacrificamos el tiempo de iglesia, cuando debiera ser todo lo contrario. Si está enfermo, pastor, no puedo ir. ¿Por qué? Porque me duele el dedo meñique. What? Pero si estás enfermo, ¿quién es tu sanador? El doctor fulanito de tal, con especialidad de... ¿Quién es tu sanador? Dilo, decláralo. Jehová Rafa es nuestro sanador. Si estás enfermo, ven al Señor. Otro, pero pastor, no puedo ir porque usted sabe que no tengo dinero. ¿Quién es tu proveedor? Tú no sabes el hermano que el Señor le dijo, dámele 1,000 pesos ahí. Y el Señor tenía la provisión monetaria también para ti. No ha pasado aquí en medio de la iglesia. Pastor, pero es que para llegar necesito, mira, ven a pie, que de aquí yo estoy seguro que te va montado. Pero David sabía esto. Y le decía, Señor, lo que yo quiero está... Miren, entendamos el contexto en que esto se escribió. David, ¿quién era? El rey de Israel. ¿Dónde habitaba el rey? En el palacio real. ¿Quiénes habitaban en el templo? Los servidores del templo y los sacerdotes. Es decir, que no era privilegio de David habitar allí. O mejor, dirían ellos, no es privilegio de nosotros habitar en el palacio. Sin embargo, David daba el palacio como basura, porque él sabía que en el templo, ¿tú sabes qué estaba? La presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que anhelar estar donde está la presencia de Dios. Pero además tú y yo necesitamos anhelar servir. El vivir en la casa de Dios conllevaba, sí, los beneficios, pero conllevaba los deberes de la casa de Dios. Y los que vivían allí, es decir, los levitas y los sacerdotes,
tenían que cumplir, tenían deberes asignados en la casa de Dios. Y algo que yo he aprendido es que el servicio en la casa del Señor salva. El servicio en la casa del Señor sana. El servicio en la casa del Señor restaura. El servicio en la casa del Señor levanta. Por eso hoy yo te digo, levántate y anda. Por eso hoy te digo, sirve en la casa del Señor. Porque el que no sirve, no sirve. Hermanos, te conviene estar en la casa del Señor y en sus cosas. No importa las situaciones, no me diga los obstáculos. Vence esos obstáculos por medio del servicio a Dios. Encárgate de las cosas del Señor y el Señor se encargará de tus cosas. Hoy se habló en la escuela dominical, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, no importa lo que tengas que vencer. Prueba a Dios. Sírvele. Involúcrate en su casa y en sus cosas. Y dime si el Señor no toma control de las tuyas. Saben, voy a comentar un testimonio que el Señor pone en mi corazón compartir ahora. Y qué bueno que ellos se excusaron hoy, se les presentó algo y tuvieron que ir al interior. Pero saben, el hermano Kelvin, Nadal y María Elena, su esposa, el año pasado tuvieron que pasar por una situación bien difícil. Es de todos conocidos porque estuvimos orando aquí el año entero por su salud. Y yo recuerdo que a Kelvin le operaron para extirpar el tumor que tenía un domingo. Lo recuerdo porque yo hablé con uno de los pastores, me parece que fue con el pastor Francis, le dije que se hiciera cargo de la iglesia y del servicio, porque a mí me correspondía estar allí con ellos. Y así lo hice. Pero un domingo lo operaron y el viernes siguiente, como el Señor hizo que se recuperara tan rápido, el Señor fue bueno en gran manera, Kelvin me llamó y me dijo, pastor, ¿yo puedo ir el lunes a trabajar? Como un poco asustado de lo que yo podría decirle. Y yo le dije, oh, ¿ese es su trabajo? Claro, venga. Y el lunes él estuvo aquí. Pero a partir de ahí empezó un proceso de quimioterapia que es sumamente difícil, hermano, que consume el cuerpo. Y Kelvin cambió las quimios que se le habían puesto hasta los domingos para que fueran hasta los sábados, de manera que el domingo él pudiera estar aquí en la iglesia. Hermano, yo no sé si usted sabe lo que yo estoy hablando, pero a nosotros que nos tocó vivir eso con el padre de mi esposa antes de que falleciera, sabemos que luego de una quimioterapia, hermano, se toma días recuperarse para usted poder levantarse a empezar. Y cuando ya usted está tomando un chin de fuerza, le toca a la otra. Sin embargo, lo mismo que el rey David, Kelvin lo que quería era estar en la casa de su padre. Y el Señor vio eso. Hermanos, si era increíble, no, creíble, Dios es creíble, maravilloso. Como Kelvin un sábado salía de la quimioterapia, el domingo venía al culto y se paraba a ministrar si había Santa Cena. Y el lunes, si hacíamos sancocho aquí, que a veces hacemos, se comía su plato de sancocho. Porque estar en la casa del Señor nos conviene. Y David sabía eso. En tercer lugar, hermanos, una vez que él declaraba la soberanía de Dios, una vez que él estaba en el lugar que él tenía que estar, y que por cierto, dice que allí, en medio de ese tabernáculo, él iba a hacer algo. ¿Cuántos lo recuerdan? Que lo leímos. Iba a sacrificar alabanzas de júbilo.
Es decir, que sin importar las circunstancias, hemos hablado de circunstancias hasta aquí. Hemos hablado de Dios y donde está Dios. Y hemos hablado de donde nosotros debemos de estar. Y en medio de ese lugar, alabanzas de júbilo. Hermano, pero cuidado si yo me equivoqué cuando empecé con el panorama tétrico. Porque ¿cómo es posible que un hombre que estuviera con tantos problemas estuviera hablando de que allí en la presencia de Dios iba a saltar y a gritar con júbilo y alabar al Señor? En último lugar, entonces, una vez en la presencia del Señor, entonces clamaba por la misericordia de Dios. Porque las misericordias de Jehová son desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Para con quién? Para con los que le temen. Y un hombre que le pone en primer lugar y que está en el lugar que Dios ha dicho que debe de estar, ha mostrado delante de Dios respeto, admiración, temor. Y el Señor entonces allí extiende su misericordia y su oído está pronto para oír. Por eso es en ese momento entonces en que David clama a la misericordia de Dios y dice: oye Jehová mi voz. Ya estamos ahí. Ya la presencia de Dios está allí. Oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón, ese corazón del que habló Altagracia, me ha dicho: busca el rostro de Jehová, pues tu rostro busco. No escondas tu rostro de mí. ¿Ven cómo sale un clamor de adoración delante del Señor? No apartes con ira a tu siervo. Mi socorro, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Miren, y qué maravilloso el versículo 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. ¿Saben, hermanos, por qué es tan impresionante ese versículo 10? Porque no hay una relación que sea más fuerte en la tierra que la de un hijo con su padre y con su madre. A mí me marcó para siempre. Hace como 2 años estaba viendo un noticiero y en el noticiero habían asesinado a un joven que traficaba con drogas. Y presentaron a la mamá a decir: ay, él era bueno, él vendía su droguita, pero él era bueno. Y yo oí eso, me marcó para siempre. Porque aunque socialmente y delante de Dios era un pecador que estaba haciendo algo incorrecto, estaba matando vidas con lo que hacía. Pero el vínculo, hermanos, enfóquense en eso, con su madre era tan fuerte que aún conociendo los negocios ilícitos en los que estaba involucrado, ella lo veía como alguien bueno, por quien ella estaría dispuesta a dar su vida. Y si ese vínculo se rompiere, eso es lo que está diciendo el versículo 10. Aún si padre y madre me dejen, con todo hay un vínculo más fuerte. Con todo Jehová me recogerá. No importa los pecados y transgresiones, Él quiere darte la oportunidad. Tú solo tienes que clamar por su ayuda, por su socorro. Tú solo tienes que venir a Él y decirle, como dice el verso 11: enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado
si no creyere que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y saben, muchos hacen una aplicación celestial a esto, y qué bonito. Y yo creo que hasta pega, sí, porque allá es donde estaremos realmente vivos. Pero si lo leemos en otras traducciones, y yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, dice claramente que habla de esta tierra, de los que un día van a ir al Seol, de los que se consideran vivos. Dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Hermanos, la bondad de Dios no es una oferta solo para el cielo. Sus misericordias son nuevas cada mañana para ti. Y nuestros días van de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor ha sido bueno conmigo. El Señor fue bueno conmigo y el Señor será bueno conmigo. ¿Por qué? Porque Él es bueno por naturaleza. O sea que tú y yo podemos clamar para que aquí el Señor nos extienda el beneficio de su bondad. No importa la adversidad, no importa los testigos falsos, no importa la oposición, no importa la crueldad de los que te rodean. Tu Padre, que tiene un vínculo más fuerte contigo que aún tus padres terrenales, es fundamentalmente bueno. Quiere amarte. Quiero terminar con este versículo 14. Que quiero que se quede grabado en tu corazón. Quise dar solo 3 principios para que fueran fáciles de recordar. Pero si no te puedes acordar de los 3 principios, yo quiero que tú memorices este verso. Con que tú memorices este verso para mí es suficiente. Y con eso termino en esta mañana. Dice, espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Pónganse de pie. Quiero saber si me pueden poner ese versículo en Reina Valera 60. Mira esto. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, el Señor quiere bendecirte. La semana pasada se habló de que Él te acepta como tú eres. Hoy el Señor te ha dicho que lo pongas a Él por sobre todo y que estés en la cosa y en el lugar donde Él te ha mandado a estar. Y que allí en su presencia invoques y presentes tu clamor. Que Él, no importa el vínculo que se haya roto en tu vida, tiene un vínculo más fuerte contigo y quiere amarte. Espera, aguarda en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Clamemos a Él, que ha sido nuestro socorro, nuestro oportuno. Y vamos a entrar en su presencia y a procurar de Él su bendición.